Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy entonces les voy a hablar a ustedes, mis espejos correspondidos. Cabe mencionar, no sé si, bueno, para la gente que hace bastante ya me sigue, seguramente ya lo sabe, pero para las nuevas personas que me empiezan a seguir, solo decirles que yo no me siento acá para dar clases o para enseñar algo. En realidad, yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando ahora mismo. Solo dejo fluir. Y por lo tanto, aprendo de mí mismo, o sea, de mi yo superior. Y voy como tomando también en cuenta las cosas que voy diciendo, como que voy aprendiendo. Entonces, en cierta forma, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es ese reflejo, es la correspondencia para poder descubrir yo, gracias a ustedes, cosas que yo no sabía que tenía dentro, básicamente. Así que, eso. Así que en cierta forma, puede que parezca que estoy acá sentado dando clase, pero en realidad estoy acá sentado aprendiendo. Sí, por reflejo. Y por eso normalmente a veces me quedo así como que no sé qué dije, porque no. A veces yo tampoco me presto atención a mí mismo. No me presto atención a mí mismo y por eso no sé qué dije. Así que bueno, no puedo culpar a alguien si no me presta atención, porque yo tampoco a veces me presto atención. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy, la correspondencia. La correspondencia es la segunda ley universal, pero podríamos decir que es la primera, en realidad, porque recordemos que la ley de mentalismo es la única que existe. O sea que es solo una ley que engloba, incorpora a todas las demás, ¿no? Por lo tanto, dentro de la ley de mentalismo se subdividen otras 6 leyes, ¿sí? Dentro de las cuales la primera es correspondencia. Como para que lo veamos de otra manera y no solamente verlo como primera ley de mentalismo, segunda ley y así. También para los que hayan leído el Kybalión de Hermes Trismegisto, no sé cuál es el orden que en el libro están escritas las leyes, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir trabajando las leyes en función de los chakras. Es decir, que las vamos a trabajar en el orden de los chakras. Y esta relación es la que nos hace decir que primera ley, segunda ley, tercera ley, cuando en realidad no tienen orden. Lo que decimos de leyes, leyes y de orden de las leyes, la primera, la segunda, la tercera, cuando hablamos de esto, nosotros lo ordenamos así porque nosotros ordenamos las cosas de primero a final, ¿no? De principio a fin. Pero en realidad para el universo no existe primer ley. Existe una ley que engloba perspectivas de sí misma, que surgen todas más o menos en el mismo instante. No surge primero una, después la otra, ¿sí? Sino que todas surgen en el mismo instante. Por eso son los principios herméticos o los principios cósmicos. Así que eso, la única razón por la cual los organizamos de 1 a 7 es porque somos humanos y necesitamos ordenarlo por partes porque no podemos entender el todo. Solo como un breve resumen que ayer no hablé. A estas leyes se les llama principios herméticos debido a Hermes. Hermes es a quien los dioses griegos le llamaban, o sea, a quien los dioses griegos llamaban Hermes, al que los romanos le llamaban Mercurio, que es el mensajero de los dioses, aquel que llevaba la información de los dioses al mundo de los vivos, ¿sí? Y bueno, era básicamente un gran comunicador, ¿no? Era el que llevaba toda la información de lo divino a lo terrenal, de lo terrenal a lo divino. Y era a su vez quien representaba la medicina, la arquitectura, todas las ciencias, ¿sí? Las ciencias exactas, podríamos decir, arquitectura, matemática, medicina, todo estaba representado por Hermes, porque Hermes entendía que el universo estaba basado en principios que podían entenderse matemáticamente. La matemática ordenaba los números en funciones geométricas, en estructuras geométricas. Y como todo el universo era geometría, se podía entender también el cuerpo físico a través de geometría. Por eso también entendía de medicina. Así que, por esto mismo. Y Hermes, en las mitologías egipcias, se conoce como Tot,
¿sí? Tot en realidad es una forma griega de decir el nombre, pero en realidad era Yahut. Yahuti. Yahuti era esta persona, que en realidad no era un dios, sino que era un sacerdote tlante, ¿sí? Un arquitecto. Y esta persona, entonces, cuando, hablando de arquitectura y de medicina y demás, buscó los principios universales. Y esos principios universales es lo que va a llamar leyes, ¿sí? La ley. Entonces le llama la ley del universo y describe por lo menos 7 leyes. 7 leyes, básicamente. Que son estas que estamos hablando. Él fue el que hizo el diseño de cómo construir las pirámides, para que lo tengan en cuenta. Y por esto mismo a todos los conocimientos de este tipo se les llamaban conocimientos o principios herméticos, ¿sí? Y eran principios de una escuela que solo podían acceder algunos, ¿sí? Por eso era cerrado. Entonces, el concepto de la escuela hermética, ¿sí? Es algo cerrado para muchos. Entonces, podríamos decir que ético, el segundo principio hermético es la correspondencia. Eso. Y la duda de por qué cerrado. ¿Por qué cerrado? En el principio, en la época atlante, la educación era libre. La educación era para todo el pueblo. Cuando la educación era libre. ¿Qué pasó? Cuando empezaron los conflictos, los pueblos, parte del pueblo empezó a culpar y a perseguir a los sacerdotes, culpándolos de todas las cosas que pasaban en la tierra, ¿no? Todos los conflictos que pasaban en la tierra lo culpaban a los sacerdotes. Entonces empezaron a ser perseguidos. Aquellos que tenían el conocimiento universal, divino, empezaron a ser perseguidos por el resto del pueblo. Debido a esto, a que fueron perseguidos, tuvieron que empezar a esconderse, ¿sí? Empezaron a esconderse para sobrevivir, porque si no los mataban, básicamente. Entonces, durante mucho tiempo, estas escuelas, las escuelas herméticas, eran para unos pocos, que eran aquellos que de boca en boca sabían dónde estaba la escuela, que hacían exámenes públicos donde se demostraba que realmente tenían aptitudes para estos conocimientos. Entonces los sacerdotes los buscaban, los llevaban a las escuelas y demás. Entonces se convirtió en una tradición el hecho de que hay que tener cuidado porque las religiones principales, como las monoteístas, perseguían a todo este tipo de gente que pensaba diferente. Fíjense que el cristianismo mató un montón de gente que pensaba herméticamente. El Islam mató un montón de gente que pensaba herméticamente. ¿Cómo esa gente no se iba a cerrar para sobrevivir? Si no, era imposible. Entonces hoy en día nos podemos quejar de que por qué para unos pocos, y el por qué para unos pocos es por esto. Y esto no tenía nada que ver con la clase social, no tenía que ver con quién era rico o quién tenía más, quién tenía menos, si eran pobres, si eran ricos. En esa época daba igual. Se empezó a hacer solamente para gente con dinero cuando estos grupos necesitaban capacitación. Entonces se empezaron a aceptar personas de gran poder adquisitivo, lo cual les permitió a estas sociedades tener más poder y sobrevivir en las clases sociales altas, junto a los reyes, a las repúblicas y demás. Por eso pasaron a otro nivel y empezaron a sobrevivir, digamos, en este tipo de clases sociales a través de la gente rica. Y por otro lado, también, es porque la cultura hermética es muy concreta. La cultura hermética es muy concreta y va directamente al grano en esto. ¿Para qué? Para el que quiere realmente escuchar, para el que quiere realmente aprender, ¿no? Eso es lo que típicamente tenía como objetivo el hermetismo. Entonces, ¿qué hacían? Al cerrarse, solo querían invitar al que realmente estaba interesado en llegar. Y no cualquiera. Hoy nosotros decimos, esta información debería ser para todos, ¿no? Esta información debería ser para todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo no lo puede obtener? Porque estas cosas no se deberían cobrar, no deberían ser cerradas, deberían ser abiertas, deberían compartir con todos. Y la verdad es que hablar de esto y ponerse a trabajar específicamente en esto, conlleva muchísima energía, ¿sí? De la persona que trabaja específicamente con estos conceptos. Y mucha gente no vino a gastar esa energía en largarla, ¿no? Para gente que mejor no está prestando atención o no le... ¿sí? Prefiere poner energía en gente que está puesta solamente a trabajar en esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Ponen un límite, una escuela cerrada, con inscripciones, hay que pagar, etc. ¿Para qué? Para cuidar la energía, ¿sí? Para cuidar
esa energía. Y eso es hermetismo. No está mal. Está cuidando su propia energía. Para no gastarla. Entonces, lo mismo hacían los escépticos. Perder tiempo con gente que no quiere escuchar, que no. Simplemente pongo mi energía en aquellos que realmente a voluntad de hacerlo. Y ya está. Y no pierdo no esta energía. Lo cual me parece genial. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Todos los que están acá están dispuestos a hacer esto todos los días, porque siempre veo que debe estar la misma gente, la misma cantidad de gente, entonces están dispuestos. Yo estoy haciendo esto libremente porque a mí me da igual. A mí ya me da igual que digan que piensen, a mí me da igual. Yo me da igual. No cuido mi energía de otra manera. Pero sí es verdad que muchas veces, por lo que me van comentando y a veces voy leyendo acá, hay mucha falta de respeto hacia mí y hacia muchas de las personas que están acá. Entonces, imagínense que yo dijera en un momento, no me gusta que falten el respeto de esta manera, que comenten cualquier cosa, no me gusta que hablen así, de cualquier estupidez. Y entonces a lo mejor digo, no, prefiero que cierro esto y lo hago solamente desde el campus, para cuidar mi energía y no gastar energía, ¿no? Podría tranquilamente decir eso mañana si quiero. Eso sería hermetismo, ¿no? Pero como mi misión no es hermética, es otra cosa, entonces me resbalo. Me da igual. Digo esto, básicamente, porque ahora estamos en el Capricornio. Y yo voy a estar tratando de canalizar un poco la energía del mes. Y la energía de Capricornio es, como hacían los herméticos, vamos a centrarnos. ¿Sí? Y dicho esto, ahora voy a hacer algo muy capricorniano. Y es darme con un látigo en la espalda. Y es todo lo que yo pueda percibir del mundo. Por ejemplo, si a mí me molesta algo de lo que alguien diga o de lo que alguien está expresando, claramente es porque hay algo en mí, una emoción, que me hace ver solo eso. Y por lo tanto, el mundo está reflejándome lo que está dentro de mí. Entonces, si yo ahora me quejo de, por ejemplo, gente que me saca de mí de mi eje, ¿sí? Claramente lo que esa gente me está mostrando es que yo no estoy en mi eje. ¿No? Ley de correspondencia. La ley de correspondencia es la que nos muestra, la que nos recuerda que todo lo que pasa afuera es una percepción de lo que pasa adentro. Es decir, que a lo que yo le presto atención es porque mi cerebro está vibrando en esa atención. ¿Sí? Sería básicamente esto. Estoy centrado en esa energía y por tanto mi cerebro solo puede interpretar afuera lo que está pasando adentro. Recordemos cosas que hemos dicho antes, en otros videos. Y esto tiene relación con lo que he dicho en otros videos, tiene relación con la percepción de los sentidos. Todo lo que nosotros percibimos de lo externo hacia lo interno, todo lo que sucede afuera, lo percibo adentro debido a los pulsos eléctricos del sistema nervioso. ¿Sí? El tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído, todos los datos y la información que nosotros percibimos no son reales. Son pulsos eléctricos percibidos por nuestro sistema nervioso y por nuestro cerebro. O sea que es nuestro cerebro el que procesa la información externa. Por lo tanto, todo lo que nosotros prestamos atención o percibimos lo externo está solamente relacionado con cómo nuestro cerebro procesa lo externo. Desde ver esto y decir, esto es una lapicera, ¿sí? Todos podemos ver esto. ¿Por qué? Porque todos compartimos durante millones de años el mismo proceso evolutivo. Todos compartimos el mismo proceso evolutivo, tanto todos hemos evolucionado, más o menos con los mismos colores. Pero ¿qué pasa si hay alguien daltónico acá? ¿Ve el azul o tal vez ve el verde? ¿Sí? ¿Y cuál es el color real? ¿El azul o el verde? Que mucha gente vea una misma cosa no significa que sea verdad. ¿No? Por ejemplo, las religiones. O ver el cielo celeste, cuando el cielo no es celeste. Podemos decir, durante miles de años, nuestra percepción del mundo se fue dando por costumbre de interpretación, no porque sea real, sino porque nuestros cuerpos evolucionaron para percibir el mundo de una forma. Por lo tanto, nuestro cerebro se estructuró en patrones de percepción, debido a que a estos patrones de percepción
todo lo que nosotros hoy vemos en el mundo lo pasamos por nuestro propio filtro. Entonces, significa esto que, que básicamente lo que nosotros vemos del mundo exterior es solamente un reflejo que nos permite ver cómo vemos desde adentro. La forma y las cosas que vemos o interpretamos del mundo exterior es la manera en que pensamos adentro. No la manera en cómo el mundo es, sino la forma en que uno es dentro. Por esto se dice que todo es un espejo. Pero me gustaría que entendamos esto. Porque a veces nosotros lo llevamos todo al plano del ego. ¿Sí? Como decir, la lapicera existe porque yo la proyecto de mi interior. No, no funciona. La lapicera está acá, son átomos que existen. La única razón por lo que estoy diciendo es que yo estoy viendo la lapicera de una forma, un color, y con un preconcepto de lo que es la lapicera, acorde a lo que yo tengo previsto con la lapicera. Porque yo, como escritor que estoy haciendo todos los días, puedo ver la lapicera como una herramienta para escribir, pero un médico puede estar viendo también una herramienta para hacer una traqueotomía, ¿no? O sea, y yo no lo había visto esto antes, no he visto que esto también podía servir para salvar la vida de alguien. Se está ahogando. Esa es la diferencia en la percepción, ¿no? Es decir, que las cosas sí existen por sí. ¿Sí? Existen, están ahí, de alguna forma, a nivel molecular, están ahí. ¿Sí? Sin embargo, mi percepción de las cosas es una proyección. Por tanto, por ejemplo, en un vínculo, una persona puede que nos haya hecho algo que nos hizo sentir muy mal, ¿no? Pero, ¿por qué nos hace sentir mal? Es porque yo adentro tengo un preconcepto de lo que me hace sentir mal. Tengo una emoción en relación a esa persona que me hace sentir mal. Tal vez la persona ni se dio cuenta que nos hizo mal. ¿Sí? Entonces, por esto mismo, la persona existe, está ahí, es otro ser. Pero lo que yo percibo de esa persona está en la interpretación cerebral. ¿Sí? Entonces, la ley de correspondencia nos recuerda que todo lo que yo veo afuera en realidad es una percepción de lo que está adentro. Esa es la principal base de la percepción de la correspondencia. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera ley de todas es la mente. Entonces, todo lo que está afuera es una interpretación de la mente, básicamente. ¿Sí? Por esto, la correspondencia lo que dice es todo lo que veas y percibas del mundo siempre va a ser relacionado a cómo está tu estado mental. Por eso la gente que es pesimista ve las cosas feas del mundo. La gente que es positiva ve las cosas buenas del mundo. Por lo tanto, la ley de correspondencia en su base tiene que ver con esto, con nuestra mente. Pero ¿qué pasa? Después, esta ley se proyecta a todas las cosas de la mente, que ya tienen que ver con la estructura, con la realidad. ¿Sí? Y por eso habíamos escuchado que esta ley se le conoce también como decir que todo lo que es arriba es abajo, todo lo que es afuera es dentro, todo lo que es el microcosmos con el macrocosmos, ¿sí? Básicamente, todo lo demás que son las estructuras de la realidad están relacionadas con eso, con reflejos constantes de que básicamente el universo surge a través de fractales, a través de que una cosa se divide espejada y se sigue dividiendo espejadamente una y vez, constantemente, ¿sí? En cientos de opciones, que son todos espejos, es todo fractal y espejo. Por eso todo se corresponde con todo, todo está en equilibrio, arriba, abajo, dentro, fuera, todo básicamente es una fractalización. Entonces, como dije, todo lo que hoy existe, surge a partir de patrones que se replican por correspondencia. Correspondencia significa que se corresponde, ¿sí? Corresponder significa que hay una respuesta compartida. Eso es lo que significa, ¿sí? Es decir, que el universo responde en función de algo que comparto con el universo. Entonces, todas las respuestas del universo para conmigo va a tener que ver con esta interacción que yo tengo entre el arriba, abajo, dentro, fuera, etc. Fíjense, correspondencia, una respuesta que es compartida. Teniendo en cuenta todo, vamos a entender de que no significa que el ego crea todas las cosas alrededor, sino que es el soy el que crea a partir de la fractalización y el ego es el que interpreta esa fractalización. ¿Sí? No es que yo, Matías, creo una realidad. Es el soy que compartimos entre todos que se está respondiendo y es el ego el que interpreta esa respuesta. Por eso todo es una percepción, pero no es real. Así nosotros, nuestra tarea, la tarea del ego, es trabajarnos mejor para interpretar mejor la respuesta.
que compartimos. Escribí bastante esto en el blog, así que si pueden lo leen. Vamos entonces a la información de hoy. La vibración del día es Yad. La afirmación es: yo soy la escalera de la conciencia. A la conciencia. El código del día es el plano crístico. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa enviado, en realidad elegido, aquel que es elegido para ser. Este plano es el nivel de la conciencia puesta al servicio. Así como en el búdico no se toma acción, pues simplemente se es, en el crístico sí se toma acción, y la misma implica ponerse al servicio de la transformación de los mundos y su sanación. Por ello, dicho plano es de aquellos que se lanzan a la vida a dar el ejemplo a los vivos, y guiarles en el ejemplo a través del corazón y el servicio al prójimo y el orden universal.